Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y buenos días, qué bueno que continúa con nosotros. Y en esta ocasión, pues, le agradecemos que tome la llamada al maestro Ramón Celaya Gamboa. Él es maestro en Ciencias Penales, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Y vamos a hablar precisamente de un tema que ha abordado la agenda pública con todos los sucesos que se han dado en estas últimas semanas. Se trata de los feminicidios. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, Cintia, a tus órdenes. Pues precisamente como se lo mencionaba, este tema ha abarcado todas las noticias a lo largo de estas últimas semanas, pero es también muy importante cuál es el concepto de feminicidio y cómo está abordado en nuestro sistema penal, cómo se trata esto. Sí, claro. Mira, el tema del feminicidio, como bien lo mencionas, ha sido un tema recurrente en las últimas semanas, que tendría que haber sido un tema recurrente de muchos años para atrás. El feminicidio se ha estudiado desde hace muchos años, exactamente en el año de 1976. La activista Diane Russell es quien por primera vez pone el término femicidio, por su voz del inglés femicide, y esto lo hace en el contexto del Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, Bélgica. Y es precisamente Diane Russell quien visibiliza y pone en el contexto por primera vez el término y lo define de una manera muy interesante, porque lo define como el asesinato de mujeres realizado por hombres, motivado por odio, desprecio o placer. Posteriormente de que ella lo introduce el término, diversas autoras han tratado el término y todas han coincidido. Esta forma de manifestación violenta en contra de la mujer, pero precisamente realizado por hombres. Y en México es precisamente la doctora Marcela Lagarde de los Ríos la que por primera vez introduce el término feminicidio en una modificación a la voz inglesa del femicide, del femicidio, y entonces es como ahí estamos hablando por primera vez del feminicidio en México. Y la doctora Lagarde es muy interesante porque en su concepto le agrega un elemento esencial que lo diferencia de las primeras aproximaciones, que es la responsabilidad del Estado por negligencia o por incapacidad en investigar estos crímenes. Ok, pero usted está hablando de que entonces el feminicidio no es por razones de género, ¿es realizada precisamente por un hombre o también puede ser realizado por una mujer? Lo que es muy interesante es que estas son las aproximaciones conceptuales, tanto de los primeros autores que ya te había mencionado, como la misma doctora Lagarde, que lo trae aquí. Entonces, ellas, meten el elemento de que es un crimen violento contra la mujer por razones de género, pero realizado por los hombres. Ese es el marco conceptual. ¿Cuál es la situación actual del feminicidio en México? En el Código Penal Federal, por primera vez, se introduce el tipo penal de feminicidio en el año del 2012. Y aquí lo define precisamente quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Es decir, el sujeto activo del delito es indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo penal no exige una calidad específica del sujeto activo. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Ok, entonces lo resumimos como que un feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género en todo México, menos Aguascalientes, que ahí sí se determina que el acto debe estar realizado por un hombre. Exacto, y en todos los demás puede ser un hombre o una mujer. Y esto es interesante porque podríamos decir, bueno, es que también una mujer puede matar a una mujer. Exactamente. Claro. Sin embargo, la esencia del feminicidio es precisamente como las convenciones internacionales, la principal, la Convención de Belém do Pará, que es una convención que firmó el Estado mexicano, y la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, una convención de la ONU, que sus siglas son CEDAW. Todas ellas hacen alusión a esta violencia que sufre la mujer por parte de los hombres. El Estado mexicano
tuvo que adecuar su legislación penal por el caso de las llamadas muertas de Juárez, que todos lo conocemos, donde más de 700 mujeres fueron privadas de la vida en Ciudad Juárez, y donde el Estado mexicano no investigó adecuadamente, no fue incapaz de llevar ante la justicia a los responsables, y entonces, derivado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos que reformar la legislación penal, y es así como nace el delito de feminicidio, gracias a la lucha de los colectivos feministas, a las organizaciones de la sociedad civil, y así es como se especifica. Y bueno, en México existe un alto nivel de violencia hacia la mujer, pero ¿cuáles son las causas del feminicidio realmente? Bueno, realmente esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente trata de encontrar una justificación, especialmente las autoridades gubernamentales. Recientemente oímos declaraciones del fiscal general de la República, de actores políticos, donde culpaban al Código Penal. Es decir, el artículo 325 del Código Penal, que es a nivel federal quien tipificó el código, establece 7 requisitos o 7 circunstancias que se tienen que acreditar para dar el feminicidio. Y sin embargo, no son obstáculos. Con que se actualice una de esas 7 circunstancias, el feminicidio queda acreditado desde el punto de vista penal. Entonces, ¿cuáles son las causas? No es culpa de la legislación. Lo que hemos estudiado es que realmente las causas del feminicidio es la educación, la mala educación de la sociedad. Este concepto de machismo que tenemos arraigado en la sociedad mexicana, que no nos ha permitido visibilizar que la violencia contra la mujer no es normal. Desde el seno familiar, desde el seno escolar, desde el ámbito de las empresas, del ámbito laboral, se hace una serie de conductas reiteradas llamados micromachismos, y ahí va empezando. Entonces, las causas principales es que al existir una mala concepción de los términos, de la masculinidad, de la misma feminidad y de lo que debería de ser las relaciones entre el hombre y la mujer, se han distorsionado. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Que en las parejas el feminicidio no es como la primera fase de la escala de la violencia contra la mujer. El feminicidio es la última etapa de violencia contra la mujer, la etapa más extrema. Pero esto se origina con la violencia mínima, con un jalón, con un grito, con un insulto, con un empujón, y esto va escalando. Y entonces el hombre que empuja a la mujer después va a ser el hombre que le va a dar un golpe leve, después va a ser el hombre que la va a golpear de manera más fuerte, después va a ser el hombre que la va a violar en su propia casa, y va escalando y termina en un feminicidio. Entonces, si bien hay causas diversas, en un alto porcentaje el feminicidio se origina por personas que eran cercanas a la víctima, el papá, el hermano, el padrino, el tío o el amigo, personas que estaban dentro de su círculo cercano, que traicionaron la confianza, donde la mujer se podía sentir segura de que su círculo cercano no iba a sufrir violencia, y es ahí precisamente donde se origina. Son pocos los casos en el país, específicamente Ciudad Juárez. Ahorita vimos en el Estado de México el monstruo de Ecatepec, el monstruo de Toluca, donde realmente encuadran dentro de lo que las estudiosas del tema, como por ejemplo la maestra Julia Monarres, establece como un feminicidio sistemático. Ese ya sería los menores casos en México, donde ya son criminales que tienen un odio y un desprecio marcado contra la mujer. Pero esos son los menores. Desde el punto de vista criminal, la causa principal está originada en el contexto familiar y en el contexto íntimo de la víctima. Y también, bueno, según, precisamente hablando del tema, según las cifras del INEGI del 2015 al 2018, pues solo se investiga en México el 7% de los delitos contra las mujeres. Pero realmente es una cifra que aborda también en estos últimos años. Sí, esas cifras son interesantes porque el problema del feminicidio, para conceptuarlo de manera estadística, es que sí presenta una
Sí. Con muchas de las víctimas que hemos podido platicar de violencia, ellos no quieren denunciar, y no quieren denunciar porque precisamente el autor de la conducta criminal es su pareja, es su marido o es alguien muy cercano a su vínculo. Entonces, mucha de la violencia contra la mujer no ha sido cuantificada de manera estadística, y aparte, como tú lo mencionas, hay un alto índice de impunidad porque no se logra investigar correctamente el delito, porque ahí tendríamos que pasar a la segunda parte. No existen correctas técnicas de investigación policial ni ministerial para llevar ante la justicia a los responsables. Claro, maestro Ramón, ya por último, pues obviamente parte de todo esto es prevenir. ¿Algún consejo que quiera darnos o cómo podemos nosotras como mujeres pues estar más seguras o tratar de evitar este tipo de casos? Yo sé que es un poco complicado, pero debe haber algún tipo de prevención, ¿no? Claro, por supuesto, y aquí la prevención tendría que ser en dos sentidos. El Estado mexicano está obligado a instituir políticas públicas de prevención para proteger a la mujer. Y esto es por medio de unidades especializadas de género, como las policías de género. Aquí, por mencionar, al Estado de México es pionero, acaba de instituir una policía de género. Es muy interesante porque cuando una mujer denuncia un acto de violencia, aunque sea violencia física en un nivel menor, la policía va a buscar a la mujer hasta su casa. Muchas gracias al maestro en Ciencias Penales, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Bueno, ahí está la información para que la tome en cuenta. Nosotros vamos a un corte y regresamos.